Muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida en este espacio de encuentro y diálogo que hoy nos reúne alrededor de la literatura. A nombre de la Biblioteca Moisés Ibase Mishne del CDI, agradecemos sinceramente su presencia en la presentación del libro Los altibajos de la vida, de la escritora Nancy Sazón. Hoy nos convoca una obra que invita a la reflexión, al reconocimiento de nuestras propias experiencias y a mirar la vida con sensibilidad y honestidad. A través de sus páginas, la autora nos propone un recorrido íntimo de emociones, contrastes y desafíos que forman parte de la condición humana. Nos alegra compartir este momento con ustedes en un entorno que celebra la palabra, el pensamiento y el intercambio de ideas. Deseamos que esta presentación sea una experiencia enriquecedora y un punto de partida para el diálogo y la reflexión colectiva. Gracias por acompañarnos. ¡Bravo! Bueno. Bien. El Centro Deportivo Israelita y Editorial Códice agradecen a todos ustedes que hoy nos acompañen a la presentación del libro Los altibajos de la vida de nuestra querida escritora Nancy Sazón. Nos sentimos honrados de tener en esta mesa a los escritores Victoria Broca, que viene un poquito retrasada, ofrece sus disculpas por el retraso, está un poquito atorada en el tráfico. Tenemos a José Hamra, a Nancy Sazón, a quienes le damos un caluroso aplauso. Aprovecho para hacer extensiva la disculpa de Eduardo Antonio Parra por no poder asistir como presentador. En su lugar hará el honor de leer su texto Marta Marín. Para la presentación, la dinámica será la siguiente. Leeré la semblanza de cada presentador previo a su intervención y al final abriremos el micrófono con ustedes, querido público. Bien. Voy a leer la semblanza de Eduardo Antonio Parra para que ustedes tengan conocimiento de cuál es el recorrido que ha tenido este querido escritor al que admiramos mucho y que nos hizo el honor de escribir el prólogo en el libro de Nancy. Eduardo Antonio Parra es originario de León, Guanajuato, radica en Ciudad de México, es licenciado en Letras por la Universidad Regiomontana. Obtuvo el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, convocado por Radio Francia Internacional en el año 2000.
En 2001 fue becario de la Guggenheim Foundation y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, autor de los libros Los Límites de la Noche, 1996, Tierra de Nadie, 1999, Nadie los vio salir, 2001, Parábolas del Silencio, 2006, Desterrados, 2013 y Ángeles, Putas, Santos y Mártires, 2014. Escribió las novelas Nostalgia de la Sombra en 2002, El Rostro de Piedra, 2008 y 2017, y de la recopilación Norte, una antología, en 2016. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, portugués, italiano y polaco. En 2009, sus cuentos fueron recopilados en el libro Sombras detrás de la ventana. Y en 2014, Desterrados ganó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. En 2019, Literatura Random House publicó su novela Laberinto, que en 2020 obtuvo el Premio IMBA Colima de Narrativa. A continuación, Marta Marín nos dará lectura de su texto. Adelante, Marta. Buenos días. Como ven, yo no soy Eduardo. Soy Marta Eugenia Marín, amiga muy querida de la autora. ¿Ya se oye bien? Sí. Bueno. Ya se ha arropado en relatos breves, en poemas o en pequeñas crónicas cotidianas, lo que más destaca en los textos de Nancy Sazón es su modo de encarar la existencia, de observar el mundo a su alrededor y las actitudes de los seres humanos, tanto los que la rodean en su cotidianidad como los que se cruzan en su camino. En una palabra, su pensamiento. Esa manera de analizar los acontecimientos que la vida le ofrece día a día y que ella transforma en palabras de lo que se podría llamar reflexión súbita o ficción súbita, cuando crea personajes y los pone en acción en una trama que no por breve deja de irradiar múltiples significados. Asimismo, la autora suele acudir a sus recuerdos como quien va a una fuente inagotable de historias, con lo que dota a sus escritos de una perspectiva siempre profunda al comparar los hechos del ayer con lo que ocurre en la actualidad y encontrarle significados que brillan entre líneas igual que chispazos producto de la experiencia. Si ya antes Nancy Sazón había puesto ante los ojos de los lectores algunos libros de relatos, su autobiografía y varios poemas, en este ha optado por presentarnos un volumen misceláneo en el que el género parece ser lo de menos, pues el acento está puesto en sitios diferentes. Entre otras cosas, en su personal ajuste de cuentas con los años en que el mundo sufrió el ataque omnipresente del coronavirus, en los errores de las autoridades en cuanto al manejo de la pandemia, en el miedo generalizado y las consecuencias del encierro permanente, sobre todo en los jóvenes y en los niños. En las piezas que se enfocan en tal tema, más que desaliento, se advierte en su estilo el coraje, la ira, ante una situación que vino a cambiar las costumbres de los seres humanos, acaso para siempre. Sí, ira, pero siempre atenuada por el sentido del humor que ya se había mostrado en los libros anteriores de la autora y que le sirve para refrescar incluso los asuntos más candentes. Pero el lector encontrará también en estos textos temas más personales de la autora, sus relaciones familiares, sobre todo con sus nietos, a quienes les dedica algunos poemas entrañables,
recuerdos de dolores lejanos en relatos preñados de ternura, crónicas de viaje tanto en verso como en prosa, anécdotas sobre la amistad o los abusos de esta, meditaciones sobre la vida y el paso del tiempo, ficciones. Quien ya conozca la obra de Nancy sabe que leer este libro le provocará un buen número de sonrisas, que en determinados pasajes levantará la vista de las líneas para reflexionar un poco o un mucho en lo que acaba de leer, mientras que en otros se dejará llevar por lo que se cuenta hasta el punto final. Y, para quien no la conozca, Los altibajos de la vida es una buena puerta de entrada al universo personal de esta autora, un universo que en muchas cosas coincide con el de los demás, con el nuestro, y que por lo tanto nunca nos dejará indiferentes. Eduardo Antonio Parra. Gracias. Aquí hay otro. Bien, a continuación leeré la semblanza de Victoria Broca. Victoria nació en San Luis Potosí, estudió economía y cuenta con una maestría en esa especialidad realizada en Inglaterra. Hizo también una maestría en artes del siglo XX en el Centro de Arte Mexicano. En teatro, con el grupo Fantoche, fundó Cleta UNAM y ha participado como actriz en diversos montajes. Egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM, se dedica a la escritura profesional desde 1993. Además de desempeñarse como cronista de diversos temas y de ser autora de 2 libros de crónicas de nota roja, ha incursionado en la narrativa, el guionismo y la dramaturgia. Es autora de la novela Primavera para los Muertos, cofundadora de editorial Fata Morgana SADCB, especializada en temas de psicología junguiana. Ha traducido al español 2 obras de esa corriente y la novela El Ungido de Zev Ben Shimon Halevi, publicada en Estados Unidos y de próxima aparición en nuestro país. Actualmente trabaja en 2 proyectos de novela y memoria histórica, así como un libro de crónicas urbanas centradas en la Ciudad de México. Adelante, Victoria, bienvenida. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes y una disculpa porque fue casi una labor de alpinismo la que realicé para llegar. Pero aquí estoy y muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a proceder también a leer mi texto y ya después conversaremos. Archivo y memoria en la escritura de Nancy Sazón, como lo titulé. Una vez más, Nancy vuelve a sorprenderme en este libro suyo, Los altibajos de la vida, en muchos sentidos. Aunque se trata de un libro breve, de 78 páginas, contiene una enorme variedad de recursos y sutilezas en su armado. La escritura, además de constituir un ejercicio de creación, en ella Nancy ha venido conformando una memoria, un archivo sensible, un legado, reconociendo con Didi Uberman que lo propio del archivo es su hueco, sus agujeros. Quizá por eso algunos personajes insisten en retornar y aparecer en modalidades y tonalidades cada vez distintas a lo largo de los libros. Fragmentos de experiencias supervivientes que provienen de diversos tiempos y espacios separados por agujeros. Arriesgarse a ordenarlos lleva el nombre de imaginación o montaje. Y estas palabras de alguna manera son de Didi Uberman, ¿no? Ahora sí sigo, ¿no? Bueno, en el texto del Nancy hay elementos autobiográficos, de ficción, y la inclusión de poemas que van intercalándose, junto con anécdotas salpicadas de ironía y humor, que nos revelan no solo a una aguda observadora de los rasgos de carácter de algunas de sus conocidas amigas, como en la breve crónica que realiza en el texto Banamex, cuando en una sucursal de esa institución le rechazan el cheque de una amiga que ella califica como mamona por no estar bien llenado.
pero donde también, además de esta pícara, ¿no?, y muy aguda percepción, también nos ofrece un testimonio de lo que se vivió en el mundo con la pandemia del COVID-19. Relato breve que sigue al de Apocalipsis, donde se reconoce desorientada e impactada justamente por ese acontecimiento, en una situación que, entre comillas, parece irreal e incierta, cierro comillas, como una película de Fellini, así la describe, pero que asoló al mundo por más de 2 años, y ante la que varios gobiernos, como el de Brasil, respondieron de modo irresponsable. Además de deslizar una crítica también a la respuesta que dio el gobierno de México, expresa Nancy ahí su preocupación por el futuro que espera a sus nietos, no solo por el bicho, sino también por lo que ocurre en el planeta. Pero esa preocupación por el porvenir, que también se va expresando en otros relatos a lo largo del libro, se teje con la mirada suya de una mujer que también recuerda, además de sus nietos, a otros integrantes de su familia y situaciones de vida en las que ella misma se ha visto envuelta, como cuando narra la incómoda situación en la que su familia en Argentina se vio envuelta en el caso de las 2 hermanas que llegan a trabajar a casa de sus tíos y que se presentan como parte de la familia sin serlo, vaya impostura, y que tiene un final feliz, cuando al ser revelada la verdad que impediría que su tío llevara a una de ellas al altar en una iglesia católica, también nos muestra la importancia de la tradición en su familia y para ella, lo que ancla y localiza también la historia personal de Nancy y su perspectiva no solo de género. Pero el género importa, como lo subraya en la frase breve pero contundente que agrega en el epílogo al poema de Kipling, en la que me concentraré también un poco más adelante. El linaje femenino está presente desde el inicio, pues el libro abre con un poema dedicado a una de sus abuelas, a quien describe como, entre comillas, una mujer vencedora e incansable que, entre comillas, luchó sin demostrar hastío, ni derrota, ni lágrimas. Un poco podemos reconocerla a ella también ahí, ¿no? Muy presente y en cuyo dolor Nancy señala haber hurgado, a pesar de que nunca compartió con ella ni, entre comillas, cito, sus noches de duelo, ni sus llantos de lluvia. Dolor que como nieta hace suyo en el cierre del poema. Otra presencia femenina a la que alude más adelante es su hermana Lola, a quien le dedica otro poema, en el cual, como en el dedicado a su abuela, aparecen alusiones a lo que se teje en el primer caso donde, cito, entre comillas, enrollaba con hebras recuerdos ancestrales de sueños ya viejos, cierro comillas, y en el de Lola donde, entre comillas, ceñía a su cintura el largo atuendo de rasos bordados con hilos de otros tiempos, cierro comillas. Aquí también están presentes los sueños, en este caso, los de una joven desposada que se abre al futuro en aquel momento. Como también se abre a el anhelo de Nancy de reencontrarla en ese, entre comillas, lugar diferente donde ahora se halla, en otro plano. Una tercera generación en esa genealogía femenina se escucha en el poema que dedica a su nieta Micaela, a la que desea, cito, alegría, felicidad y triunfo, al son de la marimba, el tambor y la flauta. Poema que incluye a la autora de modo explícito como la abuela que lo firma y lo fecha en 2022, también para el futuro. De esta manera, y como ocurre también con sus otros libros, de modo delicado y sutil, Nancy va elaborando un archivo y una memoria sensibles, no solo en lo personal y familiar, sino en donde se está colando una época, como alude en el poema dedicado a su abuela, cito, donde se confunden furiosas en danzas infinitas llamaradas de historia. No podría ser de otra manera. Al fechar, no siempre de modo explícito como ocurre con el poema dedicado a Micaela, cada uno de los relatos que son como piezas de un tapiz o de alfombras imaginarias, como la que elabora con rosas para su hermana, o donde, como en el poema Ailán, aparecen detalles muy concretos, como los, cito, tenis con luces que hacen lucir gigante al niño que, cito, inventa cada día un personaje distinto.
Un archivo elaborado a partir de las experiencias, de los sueños, de los relatos donde la imaginación constituye un elemento central y que representa una forma de conocimiento. Aquí deseo apuntar otro rasgo de la escritura de Nancy que comparte y proviene de una mirada y lectura femenina que la hace única, pero también parte de una genealogía. Una forma de acercarse y conocer el mundo distinta a la mirada hegemónica de género que privilegia otros aspectos de la realidad, como destaca Josefina Cuesta, una historiadora española, pionera en los estudios de género y que también ha escrito mucho sobre la guerra civil española y las mujeres en aquel momento. Los recuerdos femeninos no se organizan de la misma manera que los masculinos. Cuesta lo ejemplifica con la memoria de la Segunda Guerra Mundial, al señalar que el fundamento del que parten los testimonios es el mismo. Son los mismos recuerdos de la guerra en todos los casos, pero en la correspondencia femenina se concentra más en la vida material doméstica y cómo las dificultades de resolver el aprovisionamiento de los hogares afectan la cotidianeidad, en donde son un sostén, además de participar también muchas de ellas en las fábricas. También se asumen la política y la guerra como dos de los elementos que definen la masculinidad. Esto, por ejemplo, en el libro de Nancy, se descentra en el poema de Ilan, al destacar su sensibilidad y creatividad como uno de sus rasgos más definitorios. Por otro lado, ahora he estado leyendo a una pionera del pensamiento feminista negro, Patricia Hill Collins, quien además de ser importante para el feminismo por incorporar un análisis interseccional, transversal, que incluye varios elementos como raza, clase, género, que no se hacían hasta el momento en que ella lo desarrolla. Un aspecto que subraya es el epistemológico, o sea, del conocimiento. Una forma de conocimiento otra, en el que se subraya la experiencia y la subjetividad, a diferencia del conocimiento racional abstracto, que se ha privilegiado en Occidente desde el énfasis en las ideas claras y distintas de Descartes, el posicionamiento de un sujeto que está separado del objeto y la anulación del cuerpo y por lo tanto las emociones. Y además con la incorporación del elemento ético que aparece en toda la corriente desarrollada a partir de la sociología de las emociones y los afectos. La importancia de quien habla para darle sustento a lo que se argumenta y hacerse responsable de ello, no allá en la distancia y a ver cómo en lo neutro, ¿no? Esto lleva a lo que Donna Haraway define como una objetividad feminista que parte de conocimientos situados, lo que lleva a sujetos corporizados que acceden desde su posición a conocer el mundo también como una forma de conocerse a sí mismos. Yo creo que esto también es lo que hace Nancy todo el tiempo desde que inicia su escritura. Hill Collins aborda los textos en particular de dos mujeres afroamericanas para ejemplificar esta distinta manera de acercarse y conocer el mundo, que son Alice Walker y June Jordan. El ensayo de June Jordan sobre el suicidio de su madre manifiesta los múltiples niveles de significación que pueden darse cuando se usa la experiencia concreta como criterio de sentido. Jordan describe a su madre como una mujer que literalmente murió intentando levantarse y el efecto que esa muerte tuvo sobre su propio trabajo. Quizá la mayoría de esas mujeres que forman parte pues, de las que llegaron en barcos como esclavas, tenga que arreglarse con una herencia familiar como la de esta mujer. El legado de una mujer cuya muerte no es posible de ubicar porque murió muchas veces y porque incluso aún antes de que ella se convirtiera en la madre de esta autora, la vida de esa mujer había sido ya tomada. Ella dice: llegué demasiado tarde para ayudar a mi madre a sostenerse en pie. Por agradecimiento a todas las mujeres que me han ayudado a mantenerme en pie, viva estoy para, espero, nunca volver a llegar tarde. Y yo creo que eso es también lo que Nancy hace con esta escritura, aunque no sea algo que sea muy consciente de ella, ¿no? En el caso de Alice Walker, en su texto En búsqueda de los jardines de nuestras madres, habla de mujeres atrapadas en vidas duras, lastimadas, sencillas, concentradas en la sobrevivencia. En particular desarrolla, en el caso de las mujeres esclavas que tenían incluso prohibido leer y escribir, cómo se las arreglaron para darle un sentido creativo a sus vidas. No solo a través de la voz, como después pasaron a la historia cantantes como Bessie Smith o Aretha Franklin,
esta última símbolo de toda una generación en los 70s con su inolvidable y potente Sobreviviré, sino en la forma en que expresaron su sensibilidad con los colores con los que pintaban los muros de sus viviendas precarias, o el modo sensible de combinar patrones de forma y color en los textiles que anudaban, que es también una forma de hilar sueños, historias de vida y dejar un legado a quienes le siguieron. En el caso de Walker muestra cómo el cuidado que su madre puso en sembrar una enorme variedad de flores en su jardín y en mantenerlo, así como a partir de observar que todo lo que plantaba crecía lleno de vida, la llevó a darse cuenta con el paso de los años cómo fue dándole forma a las historias que había escuchado de su madre, o la entonación con las que las decía, el ritmo con las que las relataba, sin que necesariamente lo verbalizara explícitamente. Y esto lo fue incorporando ella sensiblemente, de tal modo que esa capacidad de sostener la vida la lleva a concluir que, cito, guiada por mi herencia del amor a la belleza y el respeto por la fuerza, cuando fui a buscar el jardín de mi madre, encontré el mío. Esto creo que también es lo que hace Nancy, recogiendo esa herencia y ese linaje al que ella pertenece. La invisibilidad de las mujeres se muestra también de manera evidente en el poema Sí de Kipling, que Nancy incluye como epílogo, el cual señala que si su interlocutor realiza y llena las condiciones que apunta en el mismo, llegará a ser un hombre con mayúsculas, a lo que Nancy agrega delicadamente la frase: y tú una guerrera, hija mía. Frase que me parece sintetiza también su experiencia propia y la de las mujeres de su linaje, como decía, algunas de las cuales menciona en el texto explícitamente, como he comentado, en otros, que es el caso de su madre, a la que aborda de modo ficcionado en el relato México de mis amores, y bueno, que aparece en otros de sus libros, y que sabemos tuvo que ganarse la vida y luchar mucho también para mantener a sus hijos cuando aún muy joven perdió a su marido, el padre de Nancy. La reconstrucción de una genealogía femenina lleva a enriquecer una historia que en general ha sido relatada y dirigida a los hombres, como el poema de Kipling. Un autor, por otro lado, que como ha mostrado Edward Said, entre otros de sus críticos, sostenía actitudes imperialistas indefendibles en la India, sin quitarle que era un enorme escritor, ¿verdad? Habría también mucho por decir del pasaje entre lenguas en la obra de Nancy, a partir de la inclusión del poema de Kipling en inglés, junto con su traducción, y entre culturas y geografías, como también se muestra en el libro, o el tema de la soledad, los silencios, y la nostalgia que invaden por momentos a la narradora ante la ausencia de quienes ya no están y por ahora solo se mantienen vivos a través del recuerdo. Son de destacar también la agilidad y soltura con la que está escrito el libro y su construcción, así como en obras anteriores, a partir de relatos fragmentarios que se van engarzando y uniendo para ir armando un mosaico, así como las muy corpóreas y táctiles referencias contenidas en el poema Turquía, donde los polvos de Oriente tocan el rostro de Nancy y también el nuestro, mientras contempla la magia de Afrodita y la siente en sus entrañas, sin poder delimitar y precisar en ese gozo si se trata de una aparición o un sueño. Asoma ahí el recorrido de la autora por la mitología, la psicología de los arquetipos y su propia experiencia como mujer, también llena de misterios e interrogantes para todos los que la conocemos. Pero eso quedará para una futura exploración. Ahora me resta invitarlos a todos ustedes a comprar y leer este libro y los anteriores, y a continuar aquí dialogando y escuchándolos a todos ustedes, además de mis compañeros en la mesa. Gracias. Bien, a continuación leeré un breve texto que titulé Navegando la Sinfonía de la Existencia. En el vasto océano de la experiencia humana, pocos temas resuenan tan profundamente como la inevitable dualidad de la vida, la danza perpetua entre la euforia y la melancolía, el ascenso y el descenso
que definen nuestra condición. Los altibajos de la vida, mediante relatos, poemas, crónicas y prosas, emerge como una guía más para navegar este complejo territorio y una invitación a abrazar los claroscuros de nuestra existencia. Este libro no es una promesa vacía de felicidad perpetua, sino un reconocimiento honesto de la impermanencia inherente a la vida y una celebración de la capacidad humana para encontrar significado y alegría, incluso en los momentos más oscuros. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado comprender la naturaleza cíclica de la vida, plasmando sus reflexiones en mitos, en religiones y obras de arte. De hecho, en el diseño de la portada de este libro, inspirado en la obra titulada Las escaleras de Escher, en el que encontré como una premisa este principio y donde podemos ver escaleras interminables que suben y bajan sin la certeza de si lo que parece subir nos lleva hacia abajo. Por supuesto, los colores en la portada también tienen propósitos similares. Leer a los estoicos, por su parte, con su filosofía de aceptación y control sobre lo que podemos influir, nos recuerdan que la tranquilidad se encuentra no en evitar el sufrimiento, sino en la virtud y el autodominio ante la adversidad. Asimismo, encontramos en Séneca, en sus cartas a Lucilio, una invitación a contemplar todas las condiciones humanas, no solo las que nos favorecen, sino también las que nos ponen a prueba. Este enfoque, que resuena a lo largo de los siglos, se encuentra eco en los altibajos de la vida, donde se nos invita a cultivar la ecuanimidad y a encontrar la serenidad en medio del caos. Más allá de la filosofía clásica, la literatura universal ha explorado incansablemente el tema de los altibajos de la vida, desde la tragedia griega hasta la novela moderna. William Shakespeare, en sus obras maestras, nos muestra la fragilidad del destino humano, la inevitabilidad del sufrimiento y la capacidad del amor y la amistad para trascender la adversidad. En Hamlet, el príncipe danés se enfrenta a la pérdida, la traición y la duda existencial, pero su búsqueda de la verdad y la justicia lo convierte en un símbolo de la resistencia humana. En la literatura contemporánea, autores como Viktor Frankl, en su conmovedor testimonio titulado El hombre en busca de sentido, nos muestran la capacidad del ser humano para encontrar significado y propósito, incluso en circunstancias extremas. Frankl, superviviente del Holocausto, desarrolló la logoterapia, una escuela de psicoterapia que se centra en la búsqueda de sentido como fuerza motivadora fundamental del ser humano. Su obra es un testimonio elocuente de la resiliencia humana y de la capacidad para transformar el sufrimiento en crecimiento personal. En la misma línea, Brené Brown, escritora estadounidense, con su investigación sobre la vulnerabilidad y la autenticidad, nos enseña que la conexión humana y la autoaceptación son esenciales para vivir una vida plena, incluso en medio de la imperfección y la incertidumbre. Los altibajos de la vida se inscribe en esta rica tradición de pensamiento y reflexión, ofreciendo una perspectiva fresca y accesible sobre los desafíos y las oportunidades que le ha presentado la vida. Y también a quienes ya conocemos, de alguna manera, el estilo de Nancy, encontramos también algunas líneas para sonreír con ella y para ser cómplices de esa memoria que ella siempre nos está contando, que nos está narrando y de la que nosotros nos apropiamos también de su memoria, porque todos somos eso, somos memoria. Muchas gracias. Y bien, José, ¿a continuación o le Nancy? No. ¿Tú? Ok, José. Muy bien, a continuación leo la semblanza de José Hamra, licenciado en Sociología Política por la UAM Iztapalapa, tiene un Master of Arts en Ciencia Política por McGill University
Es doctorante en el programa de Teoría Crítica en 17, Instituto de Estudios Críticos. Su tema de investigación aborda la dimensión simbólica del exilio, donde propone las figuras del exiliante y el espacio exiliar. Autor de Paz Israel-Palestina, posibilidades contra probabilidades tras la guerra en Gaza, en Conflicto en Gaza e Israel 2008-2009. Una visión desde América Latina 2009. De aquí hay un portaviandas, una experiencia exiliante en visibilidad e interferencia en las prácticas espaciales, Editorial 17, y Brumaria 2021, así como de Al-Ándalus, indexaciones en el espacio exiliar, en Supervivencias e Imaginarios, memoria del primer encuentro internacional Al-Ándalus en México 2021. Ha participado como ponente en diversos diplomados, conferencias y mesas redondas sobre temas relacionados al Medio Oriente en distintos foros y universidades. Ha sido invitado como analista independiente en programas de radio y televisión y ha publicado artículos de opinión y análisis en diarios y revistas de circulación nacional. Ha sido co-coordinador de diplomados sobre Medio Oriente en la UIA y el Museo Memoria y Tolerancia. Actualmente es coordinador del programa Babélica, Narrativas del Devenir en Israel-Palestina, de 17 Instituto de Estudios Críticos. Bienvenido, José, adelante. Nada que aplaudir todavía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es formalismo porque no es la primera vez que tengo la oportunidad y el privilegio y el reto de presentar un libro de mi mamá, lo cual pues no necesariamente me parece sencillo, pero confío que 38 años de análisis y terapias me permitan comentar sobre este texto que nos regala Nancy. Y hay diversas capas, por supuesto, sobre las que pues tendré que ir atendiendo. A diferencia de otras ocasiones, decidí no escribir un texto para leerlo, sino una serie de notas, reflexiones que han ido saliendo. Y si tuviera que definir este texto, este libro de mi mamá sería Fantasmas, Estacionamientos y Lugares Seguros. Y empiezo por el de estacionamientos. Y esto nos va a llevar también a repasar un poco parte de su literatura. Hay un libro previo a este que se llama Querétaro 52, que hace referencia a su casa donde creció, de su infancia, que hoy en día es el estacionamiento de un Hospital Ángeles Cáncer del Santa Elena. Y en este libro, que el de Los altibajos de la vida, en uno de los textos menciona Galileo 48, que hoy en día, bueno, en su momento fue su hogar, su casa, y hoy en día es otro estacionamiento, en este caso de lo que era la pastelería Bondi, y es ahora un restaurante de City Fresco, ¿no? Una cosa así. Son dos estacionamientos, de City Market. Son dos estacionamientos. Hoy en día su casa es un garden house que solamente está separada del estacionamiento del complejo habitacional en el que vive por un muro. Y el estacionamiento en sí, como figura, pues es un no lugar, ¿no? Son lugares de tránsito no habitables, que tienden a ser no habitables, no vivibles, y que están llenos de fantasmas del pasado, de los que han pasado y transitado por ahí, del presente y por supuesto del futuro, porque seguirán siendo lugares de tránsito, estos no lugares que algunos autores ya nos han pues planteado, como los aeropuertos, las fronteras. Son lugares donde tampoco existe una ley, ¿no? No existe una ley vigente que nos defienda como ciudadanos. Y estamos, pues como hemos visto hoy en día, o lo vemos todos los días en las noticias,
pues a la merced de perspectivas racistas, fascistas, de quién eres y si tienes que vivir en este país o no, o puedes entrar a este país o no. Pero todo eso está ahí, me parece, en una lectura, insisto, que me lleva a diferentes capas, ¿no?, para poder abordar este texto de Nancy como escritora, pero también como mi madre. Como ya se ha mencionado, me parece de manera más que clara y profunda por parte de Victoria, del mismo prólogo de Eduardo Antonio Parra, hay una serie de textos, ¿no?, que están ahí, que no tienen necesariamente un sentido cronológico ni de estilo, pero que presenta un desdoblamiento de Nancy como escritora en un momento muy íntimo, ¿no?, de poder enfrentarse a una pantalla, a observar, ¿no?, desde una mirada muy particular, en un momento crucial de su vida, que es perder justamente la vista. Y eso no le impide reflexionar y ver más allá de lo que la vista le permite. Y está ahí expuesto de una u otra manera. Si con Kanya Makan, una de sus primeras novelas, nos habla de este regreso al origen, de la salida de sus padres, de su mamá, de su papá, de Alepo en Siria hace 100 años, de su llegada a este país, cómo fueron acogidos y donde finalmente ella, pues finalmente nace ya en este lugar, Querétaro 52 que comentábamos, que después lo plasma en esta otra novela, hablando de su infancia, de su vida en la calle, de su soledad. De alguna manera está aquí expuesto en los altibajos de la vida, estos temas que se van repitiendo: soledad, tristeza, pero también reflexión, pérdidas y ausencias que la hacen autodefinirse como una guerrera que lucha y que tiene la oportunidad, el privilegio de exponerlo a través de la escritura. Entonces, hay una serie de preguntas que nos hace, que se hace, y digo nos hace a mí y a mis hermanos, como padres y madres de sus nietos y nietas. Y es aquí donde hay una interpelación, ¿no?, por parte de mi madre escritora. Es respecto al país, respecto al mundo que estamos dejando a nuestros hijos. Hay una afición a la aflicción de mi madre, ¿no?, que me parece necesario necesario atender, ¿no?, porque a final de cuentas es parte de esa genealogía femenina, me parece, que está ahí expuesta. Y no es una ficción, ¿no? O sea, finalmente no es casual que en su obra, en esta obra, haga referencias al COVID, al manejo que hubo de los distintos gobiernos, no lo menciona, pero sí lo menciona, la crisis climática, en un momento como este, en el que el orden internacional que conocíamos, ya podemos hablar lamentablemente en pasado, basado en derechos humanos, en dignidad, en el respeto a la dignidad humana, cuando hablamos de derechos humanos, a la libertad de expresión, de pensamiento, respeto como minorías, ¿no?, a la libertad de creencias, etc. Todo eso se está acabando ya, si no es que ya se acabó. En un mundo, menciona Trump, trompetas, como le llama, que ha cambiado y que lo que ha hecho es finalmente dar pie, y aquí no nos vamos a ahorrar las palabras, al fascismo, como un orden internacional que se está imponiendo.
¿no? El fascismo nunca se fue, simplemente quedó dormido, y las versiones populistas que se han ido dando a lo largo de las últimas décadas, pues ya han revelado y se han quitado la máscara, y lo podemos encontrar tanto a la derecha, como en el caso de Trump, las ultraderechas que están resurgiendo, bueno, no más que resurgiendo, dándose a conocer nuevamente, publicarse en Europa, de la izquierda, ¿no? La llamada 4T, que a final de cuentas resultó ser una versión del fascismo, pero desde la izquierda, cosa que podría ser hasta sorprendente, pero cuando las libertades de prensa se van restringiendo, cuando el poder judicial queda atrapado por el poder ejecutivo, como lo hemos visto y que lo menciona Nancy en su libro, ¿no? O sea, es muy actual, ¿no? Esos fantasmas del pasado están acá, nunca se fueron. Y esto es parte del estacionamiento, me parece. Ese transitar que no termina de transitar. Lamentablemente eso es disruptivo en ese aspecto el libro de mi madre. Y es disruptivo porque pensaríamos desde este lugar de privilegio, de poder escribir, de poder estar en un lugar como este, encontrar un mundo que se desgaja y que nos deja, y es la pregunta que nos hace a sus hijos, nos deja ante qué miércoles van a crecer mis nietos. Entonces no lo va a hacer largo, porque sí son preguntas, angustias que están ahí. Afortunadamente, y digo afortunadamente, hay quien se ha dedicado a pensar, ¿no? Como Bob Riemen. Este es un autor paisbajense o neerlandés, como le quieran llamar, que desde hace 10 años escribió consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo para combatir esta era. No es nada nuevo el resurgimiento del fascismo, pero una de las cosas que nos dice Riemen es: hay que nombrar las cosas como son. Si es fascismo, es fascismo. Y el fascismo está en Israel, está en México, está en Estados Unidos, está en todas partes. Pero bueno, tiene un texto previo, luego posterior, la palabra para que vence a la muerte, y es aquí donde encontré en este libro parte de las respuestas que hacen falta para nuestros hijos, para los nietos de Nancy. Y en uno de sus, voy a leer un par de páginas, Ser utopista en tiempos distópicos, ¿no? Este es un libro muy reciente, de hace un par de años, y con eso, no, del año pasado de hecho. Ser utopista en tiempos distópicos, cómo ser idealista, utopista en un mundo que se desgaja, donde el fascismo está ahí. Y son las preguntas, mamá, que te haces respecto a tus nietos, y pues no me quedó otra que responderles desde el lugar que habito, que es de optimismo, pero de un optimismo que se tiene que construir a partir de nombrar las cosas. Y me voy a tomar el permiso, ¿no?, para decir un par de cosas antes de leer. Así como hay un resurgimiento del antisemitismo, ¿no?, lo digo aquí en un espacio como la casa de casi todos, que es el CDI, donde estamos expuestos como minorías, ¿no?, y el antisemitismo como canto de canario de lo que viene, porque como minoría somos quizás la primera, como judíos, que estamos expuestos a lo que viene, y a la que otras minorías o otros indeseables, desde la perspectiva eugenésica, van a estar expuestos tarde o temprano, si esto no se combate desde ya, que es el fascismo, y es el trumpismo, y es todo lo que hay ahí. Es inaceptable el antisemitismo, es inaceptable el genocidio en Gaza, y lo digo porque lo he dicho durante años, bueno, un par de años, que es algo inaceptable, pero nada justifica lo otro, ¿no? Y lo tengo que decir en un lugar como el CDI, y perdón que haga esto, madre, donde la discusión está cerrada. Afortunadamente tuve la oportunidad y me tendré que tomar la licencia para hacerlo. Pero bueno, ¿cómo ser utopista en tiempos distópicos?, ¿no? Entonces dice así Rob Riemen: quiero contarte una última historia, dice Clio mientras hojea el libro que siempre tiene a mano
y que me ha despertado la curiosidad. Le pregunto, dime, ese libro que siempre tienes cerca, ¿de qué trata? Clio es la musa de la historia. Es mi autobiografía, obviamente, responde mirándome sorprendida. Contiene la historia de mi vida, toda la historia. Por algo soy la musa de la historia. Debo enseñaros mis lecciones. Pero precisamente porque soy el pasado, también me interesan muchísimo todos los que quieren mirar hacia el futuro. Los idealistas que ven en ese futuro siempre lejano una utopía, un mundo ideal, así como los pesimistas que vislumbran un futuro para nada ideal, sino enfermo, sombrío y aterrador. En otras palabras, una distopía. Ahora bien, debo admitir que lo tienen bastante fácil los pesimistas con su idea tan negativa del futuro. Ellos, al menos, los que no son verdaderamente brillantes y disponen del suficiente poder de imaginación, son los que más conocen mi trabajo más reciente y saben mejor que nadie lo que es propio de la naturaleza humana. Y eso les proporciona una imagen bastante acertada de lo que inevitablemente ocurrirá en el futuro. Un futuro en el que algo se ha muerto. En cambio, a los utopistas, con su mundo ideal que aún tiene que hacerse realidad, se les complican mucho las cosas. Y es por eso que nosotras, las musas, hablando de linajes femeninos, y es por eso que nosotras, las musas, queremos apoyarlos con toda la sabiduría, elocuencia, belleza y verdad que tenemos para ofrecer. Aún así, el trabajo de los idealistas solo puede tener éxito si son conscientes de ese futuro distópico, aterrador, que antes que nada hay que desbaratar o deshacer, haciendo renacer aquello que ha muerto. Aquí un paréntesis. Esta afición a la aflicción de Nancy Sazón es hacer conciencia de este mundo del COVID, de un Estado de derecho que no existe como en nuestro país, México, y del ascenso de los fascismos, insisto, en Estados Unidos, Europa, Irán, Israel, Palestina. Cierro este paréntesis. Aún así, el trabajo de los idealistas solo puede tener éxito, repito, si son conscientes de ese futuro distópico, aterrador, que antes que nada hay que desbaratar o deshacer, haciendo renacer aquello que ha muerto. Es decir, arrojar fuera la grandeza de mentira para que le ceda su lugar a la grandeza verdadera. Hay que nombrar lo que es. El poder del lenguaje, y para poder hacer frente a estas distopías que estamos experimentando, que estamos viviendo, hay que nombrarlo para poder entonces acabar con la grandeza de la mentira. En el ICE, el famoso, esta SS estadounidense que está persiguiendo minorías, ha asesinado en las últimas 2 semanas a 2 estadounidenses blancos. Hay videos de lo que ha pasado, de cómo los asesinan a sangre fría, y el relato del gobierno de Estados Unidos es negar que eso pasó, a pesar de que lo estamos viendo. Eso es lo que hay que combatir, ¿no? Y eso pasa en México también. No hay corrupción y todos los días tenemos que enfrentarnos a esa corrupción, ¿no? Por ejemplo, no se barre de arriba hacia abajo, porque arriba está la corrupción en un narcoestado como este. Bueno, continuamos. Todo esto lo provoca la lectura de mi madre. Es decir, arrojar fuera de grandeza de mentira para que le ceda su lugar a la grandeza verdadera. Observo manera de conclusión para darle a entender a Clio que no me he olvidado de lo que pretende conseguir con estas historias. Ella asiente y dice: no olvides que los que escribieron las visiones distópicas del futuro más aterradoras e impactantes, que esos pesimistas en realidad eran grandes idealistas. Incluso los utopistas más grandes de todos, estoy pensando en Hitler o en Trump, o en AMLO. Esas visiones que describieron, esas realidades posibles que son causadas por una grandeza no verdadera, eran advertencias. Advertencias cuya función era preparar el terreno para la utopía que también ellos querían hacer realidad. Y el principal utopista en tiempos distópicos era nada menos que Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, 1984,
1984. Orwell era un utopista. Claro, escucha y anota, me dice Clio. 1984, 2026, están acá, son advertencias. No sé qué tan tarde sea, pero a las respuestas, a las preguntas que se hace mi madre a sus nietos, es que nos toca construir esa realidad. Desde visiones tan íntimas como esta, pero que esa realidad la construimos todos los días. Si queremos que los derechos humanos, por ejemplo, como una perspectiva de vida sea realidad, tenemos que practicarlos y de esa forma resistir a lo que es los fascismos que hoy en día nos quieren ahogar. En fin, gracias, Madre, por esta oportunidad para pensar, para compartir, para analizar, para llevar temas al diván. Y pues muchas felicidades. Bien, ahora leeré la semblanza de Nancy, nuestra querida autora, psicoterapeuta gestal con más de 30 años de experiencia, especialista en musicoterapia, parejas, grupos, trabajos de sueños en adolescentes y adultos. Estudiosa autodidacta de Carl Jung, ha participado en varios seminarios junguianos en Irlanda, Nueva York e Israel. Ha impartido cursos y talleres en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tampico y Metepec. Trabajó en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura AC, donde obtuvo el certificado de traductora español-inglés, inglés-español, por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es cofundadora de la editorial Fata Morgana. Ha traducido del inglés al español 2 libros de psicología, Imaginación Activa, de Bárbara Hanna, y Soñé que era normal, de Ginger Clarkson. Ha escrito diversos ensayos en Figura Fondo, revista del Instituto Humanista Gestalt, de la cual también fue cofundadora. 3 libros de relato: La vida da muchas vueltas, en 2002, Sinfonía número 3, en 2007, y Filtraciones, en 2019. 2 novelas, En Tránsito, en 2013, y Érase una vez, Can llama Can, en 2016, traducida al inglés por Helen Mander en 2016 y presentada en la ciudad de Nueva York. Sus recientes libros, Querétaro 52 y El Anglo y mis memorias, también se publicaron con Editorial Códice. Adelante, Nancy. Okay, gracias. Bueno, ya para terminar, quiero agradecer a Marta Marín por haber leído el prólogo tan bonito, a Victoria Broca, siempre tan intensa y tan querida, a José Jambra, mi hijo, que es un erudito en todo lo que es Israel, Gaza y todo lo demás, y a Rocío Noblecilla por haberme apoyado en la edición de este libro, que quedó muy bonito, te lo agradezco mucho. Y quiero agradecer a todos los presentes, a mis amigos, a mis nietos, a mis hijos, a todos los que quiero, a mis sobrinos, a David, a Ivonne, a Mati, a Frida, a Margaret, a todos los que andan por ahí, a Marlene, vino solo, vino con y sobre todo quiero agradecer a María Elena González, que creo que no está, a Abigail Hernández, que tampoco está, a Mayán Jambra y a Ilan Jambra por haberme apoyado en la escritura de este libro, que si no fuera por ellos, pues yo no lo podría haber escrito, porque no veo. Muchas gracias a todos, los quiero, y bueno, a tomarse una copita.
Y bien, para cerrar esta presentación, me siento agradecida contigo, Nancy, por permitirme una vez más ser parte de tus libros como tu editora. Gracias a nuestros presentadores que hoy nos acompañaron en la mesa, a mi equipo de trabajo, por supuesto, Alejandro, que siempre estás ahí apoyándome, muchas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias aquí al Centro Deportivo Israelita, en especial a Angélica Ríos, que por aquí anda. Muchísimas gracias por hacer posible que estemos hoy aquí en este bello espacio, un espacio tan importante en estos momentos, y por habernos dado cabida a esta presentación de este libro de nuestra querida Nancy. Y bien, gracias por supuesto también a ustedes, querido público, porque ustedes nos motivan y siempre nos alientan a continuar escribiendo y a continuar haciendo libros. Bien, pues el libro Los altibajos de la vida lo pueden encontrar en la mesa donde nuestra querida Nancy va a estar firmando los libros, se los va a estar dedicando mientras brindamos con ella como una copita de vino y celebrando este día de un libro más de Nancy. Muchísimas gracias.